Capítulo 14. Podían decir lo que quisieran. Eso no se lo impediría a nadie. Pero lo que decían de ellos no se ajustaba a la verdad. Ni Roque el Moñigo tenía toda la culpa, ni ellos hacían otra cosa que procurar pasar el tiempo de la mejor manera posible. Que a la Guindilla Mayor, al quesero o a don Moisés el maestro no les agradase la forma que ellos tenían de pasar el tiempo era una cosa muy distinta. Mas ¿quién puede asegurar que ello no fuese una rareza de la Guindilla, el quesero y el peón, y no una perversidad diabólica por su parte? La gente enseguida arremete contra los niños, aunque muchas veces el enojo de los hombres proviene de su natural irritable y suspicaz, y no de las travesuras de aquellos. Ahí estaba Paco el herrero. Él les comprendía porque tenía salud y buen estómago, y si el peón no hacía lo mismo era por sus ácidos y por su rostro y su hígado retorcidos. Y su mismo padre el quesero, porque el afán ávido de ahorrar le impedía ver las cosas en el aspecto optimista y risueño que generalmente ofrecen. Y la Guindilla Mayor, porque a fin de cuentas ella era la dueña del gato y le quería como si fuese una consecuencia irracional de su vientre seco. Mas tampoco ellos eran culpables de que la Guindilla Mayor sintiera aquel afecto entrañable y desordenado por el animal, ni de que el gato saltara al escaparate en cuanto el sol, aprovechando cualquier descuido de las nubes, asomaba al valle su rostro congestionado y rubicundo. De esto no tenía la culpa nadie, esa es la verdad. Pero Daniel el mochuelo intuía que los niños tienen ineluctablemente la culpa de todas aquellas cosas de las que no tiene la culpa nadie. Lo del gato tampoco fue una hazaña del otro jueves. Si el gato hubiese sido de Antonio el Buche o de las mismas Lepóridas, no hubiera ocurrido nada. Pero Lola, la Guindilla Mayor, era una escandalosa y su amor por el gato una inclinación evidentemente enfermiza y anormal. Porque vamos a ver, si la trastada hubiese sido grave o ligeramente pecaminosa, ¿se hubiera reído don José el cura con las ganas que se rió cuando se lo contaron? Seguramente no. Además, ¿qué diablo? El bicho se lo buscaba por salir al escaparate a tomar el sol. Claro que esta costumbre, por otra parte, representaba para Daniel el mochuelo y sus amigos una estimable ventaja económica. Si deseaban un real de galletas tostadas, en la tienda de las Guindillas la Mayor decía: ¿de las de la caja o de las que ha tocado el gato? De las que ha tocado el gato, respondían ellos invariablemente. Las que había tocado el gato eran las muestras del escaparate, y de estas la Guindilla Mayor daba 4 por un real y 2 por el mismo precio de las de la caja. A ellos no les importaba mucho que las galletas estuvieran tocadas por el gato. En ocasiones estaban algo más que tocadas por el gato, pero tampoco en esos casos les importaba demasiado. Siempre, en cualesquiera condiciones, serían preferibles 4 galletas que 2. En lo concerniente a la lupa fue Germán el Tiñoso quien la llevó a la escuela una mañana de primavera. Su padre la guardaba en el taller para examinar el calzado, pero Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, apenas la utilizaba porque tenía buena vista. La hubiera usado si las lupas poseyeran la virtud de levantar un poco las sayas de las mujeres, pero lo que él decía, para ver las pantorrillas más gordas y accidentadas de lo que realmente son, no vale la pena emplear artefactos. Con la lupa de Germán el Tiñoso hicieron aquella mañana toda clase de experiencias. Roque el Moñigo y Daniel el mochuelo encendieron, concentrando con ella los rayos de sol, 2 defectuosos pitillos de follaje de patata. Después se analizaron minuciosamente las cicatrices que, agrandadas por el grueso del cristal, asumían una topografía irregular y monstruosa. Luego se miraron los ojos, la lengua y las orejas, y por último se cansaron de la lupa y de las extrañas imágenes que ella provocaba. Fue al cruzar el pueblo hacia sus casas, de regreso de la escuela, que vieron el gato de las Guindillas enroscado sobre el plato de galletas en un extremo de la vitrina. El animal ronroneaba voluptuoso, con su negra y peluda panza expuesta al sol, disfrutando de las delicias de una cálida temperatura.
Al aproximarse ellos, abrió desconfiado un redondo y terrible ojo verde, pero al constatar la protección de la luna del escaparate, volvió a cerrarlo y permaneció inmóvil, dulcemente traspuesto. Nadie es capaz de señalar el lugar del cerebro donde se generan las grandes ideas. Ni Daniel el Mochuelo podría decir sin mentir en qué recóndito pliegue nació la ocurrencia de interponer la lupa entre el sol y la negra panza del animal. La idea surgió de él espontánea y como naturalmente, algo así a como fluye el agua de un manantial. Lo cierto es que durante unos segundos los rayos del sol convergieron en el cuerpo del gato formando sobre su negro pelaje un lunar brillante. Los tres amigos observaban expectantes el proceso físico. Vieron cómo los pelos más superficiales chisporroteaban sin que el bicho modificara su postura soñolienta y voluptuosa. El lunar de fuego permanecía inmóvil sobre su oscura panza. De repente brotó de allí una tenue hebra de humo y el gato de las guindillas dio simultáneamente un acrobático salto acompañado de rabiosos maullidos. Los maullidos agudos y lastimeros se diluían poco a poco en el fondo del establecimiento. Sin acuerdo previo, los tres amigos se echaron a correr, pero la guindilla fue más rápida que ellos y su rostro descompuesto asomó a la puerta antes de que los tres rapaces se perdieran varga abajo. La guindilla blandía el puño en el aire y lloraba de rabia e impotencia. «¡Golfos, sinvergüenzas! Vosotros teníais que ser. Me habéis abrasado el gato, pero ya os daré yo. Os vais a acordar de esto». Y efectivamente se acordaron, ya que fue más leonino lo que don Moisés el peón hizo con ellos que lo que ellos habían hecho con el gato. Así y todo, en ellos se detuvo la cadena de escarmientos, y Daniel el Mochuelo se preguntaba: ¿por qué si quemamos un poco a un gato nos dan a nosotros una docena de regletazos en cada mano y nos tienen todo el día sosteniendo con el brazo levantado el grueso tomo de la historia sagrada con más de 100 grabados a todo color, y al que a nosotros nos somete a esta caprichosa tortura no hay nadie que le imponga una sanción, consecuentemente más dura, y así de sanción en sanción no nos plantamos en la pena de muerte? Pero no. Aunque el razonamiento no era desatinado, el castigo se acababa en ellos. Este era el orden pedagógico establecido y había que acatarlo con sumisión. Era la caprichosa, ilógica y desigual justicia de los hombres. Daniel el Mochuelo pensaba, mientras pasaban lentos los minutos y le dolían las rodillas y le temblaba y sentía punzadas nerviosas en el brazo levantado con la historia sagrada en la punta, que el único negocio en la vida era dejar cuanto antes de ser niño y transformarse en un hombre. Entonces se podía quemar tranquilamente a un gato con una lupa sin que se conmovieran los cimientos sociales del pueblo y sin que don Moisés el maestro abusara impunemente de sus atribuciones. Y lo del túnel, porque todavía en lo de la lupa hubo una víctima inocente, el gato, pero en lo del túnel no hubo víctimas y de haberlas habido hubieran sido ellos, y encima vengan regletazos en la palma de la mano y vengan horas de rodillas con el brazo levantado con la historia sagrada sobrepasando siempre el nivel de la cabeza. Esto era inhumano, un evidente abuso de autoridad, ya que en resumidas cuentas no hubiera descansado don Moisés, el peón, si el rápido se los llevaba a los tres aquella tarde por delante. Y si era así, ¿por qué se les castigaba? ¿Tal vez porque el rápido no se los llevó por delante? Aviados estaban entonces. La disyuntiva era ardua: o morir triturados entre los ejes de un tren, o 3 días de rodillas con la historia sagrada y sus más de 100 grabados a todo color izada por encima de la cabeza. Tampoco Roque el Moñigo acertaría a explicarse en qué región de su cerebro se generó la idea estrambótica de esperar al rápido dentro del túnel con los calzones bajados. Otras veces habían aguantado en el túnel el paso del mixto o del tranvía interprovincial, mas estos trenes discurrían cachazudamente y su paso en la oscuridad del agujero
apenas si les producía ya emoción alguna. Era preciso renovarse. Y Roque el moñigo les exigió este nuevo experimento: aguardar al rápido dentro del túnel y hacer los tres simultáneamente de vientre al paso del tren. Daniel el mochuelo, antes de aceptar, apuntó algunos sensatos inconvenientes. Y el que no tenga ganas, dijo. El moñigo arguyó contundente: las sentirá en cuanto oiga acercarse la máquina. El detalle que descuidaron fue el depósito de los calzones. De haber atado este cabo nada se hubiera descubierto, como no hubiera pasado nada tampoco si el día que el tiñoso llevó la lupa a la escuela no hubiera habido sol. Pero existen flotando constantemente en el aire unos entes diabólicos que gozan enredando los actos inocentes de los niños, complicándoles las situaciones más normales y simples. ¿Quién pensaba en ese momento en la suerte de los calzones, estando en juego la propia suerte? ¿Se preocupa el torero del capote cuando tiene las astas a 2/4 de sus ingles? Y aunque al torero le rasgue el toro el capote, no le regaña su madre, ni le aguarda un maestro furibundo que le dé 2 docenas de regletazos y le ponga de rodillas con la historia sagrada levantada por encima de la cabeza. Y además, al torero le dan bastante dinero. Ellos arriesgaban sin esperar una recompensa ni un aplauso, ni la chimenea ni una rueda del tren tan siquiera. Trataban únicamente de autoconvencerse de su propio valor. ¿Merece esta prueba un suplicio tan refinado? El rápido entró en el túnel silbando, bufando, echando chiribitas, haciendo trepidar los montes y las piedras. Los 3 rapaces estaban pálidos, en cuclillas, con los traseritos desnudos a medio metro de la vía. Daniel el mochuelo sintió que el mundo se dislocaba bajo sus plantas, se desintegraba sin remedio y mentalmente se santiguó. La locomotora pasó bufando a su lado y una baharada cálida de vapor le lamió el trasero. Retemblaron las paredes del túnel, que se llenó de unas resonancias férreas estruendosas. Por encima del fragor del hierro y la velocidad encajonada, llegó a su oído la advertencia del moñigo a su lado: «¡Agarraos a las rodillas!». Y se agarró ávidamente, porque lo ordenaba el jefe y porque la atracción del convoy era punto menos que irresistible. Se agarró a las rodillas, cerró los ojos y contrajo el vientre. Fue feliz al constatar que había cumplido C por B lo que Roque les había exigido. Se oyeron las risas sofocadas de los 3 amigos al concluir de desfilar el tren. El tiñoso se irguió y comenzó a toser ahito de humo. Luego tosió el mochuelo y el último el moñigo. Jamás el moñigo rompía a toser el primero, aunque tuviese ganas de hacerlo. Sobre estos extremos existía siempre una competencia inexpresada. Se reían aún cuando Roque el moñigo dio la voz de alarma. «¡No están aquí los pantalones!», dijo. Cedieron las risas instantáneamente. «Ahí tenían que estar», corroboró el mochuelo tanteando en la oscuridad. El tiñoso dijo: «Tened cuidado, no piséis». El moñigo se olvidó por un momento de los pantalones. «¿Lo habéis hecho?», inquirió. Se fundieron en la tenebrosa oscuridad del túnel las afirmaciones satisfechas del mochuelo y el tiñoso. «Sí, también yo», confesó Roque el moñigo, y rió en torno al comprobar la rara unanimidad de sus vísceras. Los pantalones seguían sin aparecer. Tanteando llegaron a la boca del túnel. Tenían los traseros salpicados de carbonilla y el temor por haber extraviado los calzones plasmaba en sus rostros una graciosa expresión de estupor. Ninguno se atrevió a reír, sin embargo. El presentimiento de unos padres y un maestro airados e implacables no dejaba mucho lugar al alborozo. De improviso divisaron 4 metros por delante, en medio del senderillo que flanqueaba la vía, un pingajo informe y negruzco. Lo recogió Roque el moñigo y los 3 los examinaron con detenimiento. Solo Daniel el mochuelo osó al fin hablar. «Es un trozo de mis pantalones», balbuceó con un hilo de voz. El resto de la ropa fue apareciendo disgregada en minúsculos fragmentos a lo largo del sendero. La onda de la velocidad había arrebatado las prendas
que el tren deshizo entre sus hierros como una fiera enfurecida. De no ser por este inesperado contratiempo, nadie se hubiera enterado de la aventura. Pero esos entes siniestros que constantemente flotan en el aire les enredaron el asunto una vez más. Claro que ni aun sopesando la diablura en toda su dimensión, se justificaba el castigo que les impuso don Moisés el maestro. El peón siempre se excedía indefectiblemente. Además, el castigar a los alumnos parecía procurarle un indefinible goce, o por lo menos la comisura derecha de su boca se distendía en esos casos hasta casi morder la negra patilla de bandolero. ¿Que habían escandalizado entrando en el pueblo sin calzones? Claro, pero ¿qué otra cosa cabía hacer en un caso semejante? ¿Debe extremarse el pudor hasta el punto de no regresar al pueblo por el hecho de haber perdido los calzones? Resultaba tremendo para Daniel el mochuelo, Roque el moñigo y Germán el tiñoso tener que decidir siempre entre unas disyuntivas tan penosas, y era aún más mortificante la exacerbación que producían en don Moisés el maestro sus cosas, unas cosas que ni de cerca ni de lejos le atañían.